El soldado cayó de rodillas al ver la piel translúcida latiendo bajo la roca. La linterna tembló cuando la esfera metálica vibró y marcó su pulso. Un olor a carne húmeda salió de la grieta recién abierta. Detrás de él la radio se encendió sola con una voz que nadie reconoció. El sargento intentó ordenar retirada, pero su voz no salió. La esfera ajustó el pulso del soldado hasta forzarlo a respirar al mismo ritmo. La piel bajo la roca se tensó como si reaccionara a la luz. La radio repitió coordenadas que no existían en ningún mapa. Algo al fondo comenzó a moverse sin emitir sonido. ¿Te imaginas una ciudad entera oculta bajo tierra, descubierta por el ejército mexicano y luego sellada para siempre? Lo que encontraron allí desafía toda explicación. Prepárate porque lo que está a punto de descubrir te dejará sin aliento. Antes de que entiendas lo que vieron, ya será tarde para salir de ahí. La señal térmica no coincidía con nada registrado. Y ese error fue lo único que los llevó directo al punto exacto. La patrulla avanzó entre roca seca y pinos torcidos. El visor marcó un núcleo de calor estable bajo la ladera. No era fuego, ni maquinaria, ni animal conocido. El pulso de la lectura subía y bajaba con un ritmo casi orgánico. El operador ajustó la frecuencia buscando interferencias comunes. La pantalla respondió con un patrón repetido imposible. Cada pico coincidía con el latido en la muñeca del soldado más cercano. Y nadie comentó eso en voz alta. El sargento ordenó rodear la zona y fijar perímetro. La tierra estaba más blanda de lo normal en un círculo perfecto. Las botas se hundían apenas unos centímetros, como si algo debajo cediera y luego se reacomodara. Uno de ellos retiró piedras sueltas con la punta del rifle. La superficie reveló una línea recta demasiado limpia. No era una grieta natural ni resultado de explosión. Era un corte preciso que seguía una forma curva. La linterna iluminó un borde tallado con exactitud extrema, sin marcas de herramientas visibles ni desgaste. La entrada estaba oculta bajo capas de sedimento acomodadas con intención, como si alguien hubiera querido esconderla sin fallos. El aire cambió primero, más denso y tibio al salir por la abertura. Un olor a humedad antigua mezclado con algo más pesado, algo que ninguno pudo identificar, pero todos notaron sin decirlo cuando retiraron la última capa de roca suelta. La entrada quedó expuesta por completo. Un arco perfecto descendía en ángulo constante. Las paredes reflejaban la luz con un brillo opaco, como metal envejecido que nunca fue tocado. El sargento dudó solo un segundo antes de dar la orden. Dos hombres bajaron primero con cámaras activas. La transmisión mostró un túnel que no parecía excavado, sino moldeado desde dentro. Cada paso hacia abajo reducía el sonido exterior hasta desaparecer. La radio empezó a emitir estática irregular. No era interferencia común. Parecía responder a la cercanía de la estructura. Las paredes tenían relieves que cambiaban según el ángulo, líneas que no formaban símbolos reconocibles pero repetían patrones. Al tocarlas, la vibración recorría el guante y subía por el brazo. El túnel desembocó en una bóveda que rompía cualquier referencia. El espacio era más amplio de lo que la entrada permitía. La luz no se comportaba igual dentro. Parecía doblarse alrededor de superficies curvas invisibles en el centro. Una masa cubierta por roca parcialmente abierta dejaba ver esa piel translúcida latiendo bajo la superficie. El soldado cayó de rodillas sin entender por qué. La linterna tembló cuando la esfera metálica vibró. El dispositivo en su mano marcó su pulso y lo ajustó sin pedir permiso. La respiración se volvió ajena, acompasada a ese ritmo externo. El olor a carne húmeda se intensificó al abrirse más la grieta detrás de él. La radio se encendió sola con una voz desconocida. Repitió coordenadas inexistentes en cualquier mapa oficial. El sargento intentó ordenar retirada, pero no logró emitir sonido alguno. La piel bajo la roca se tensó reaccionando a la luz directa. Algo al fondo comenzó a moverse sin generar ruido. No se veía completo, pero alteraba la forma del espacio a su alrededor. Entonces todo se detuvo de golpe. La transmisión se cortó en negro sin aviso. La señal térmica desapareció del visor como si nunca hubiera estado ahí. Y el silencio en la superficie volvió demasiado rápido. Minutos después, llegaron helicópteros sin identificación visible. Unidades descendieron con equipo
no estándar y tomaron control total del perímetro. Nadie explicó nada ni hizo preguntas. Los soldados fueron separados y desarmados sin discusión. Los accesos se cubrieron con estructuras portátiles en cuestión de horas. La entrada quedó sellada bajo capas nuevas colocadas con precisión industrial. Las grabaciones fueron confiscadas y reemplazadas por reportes vacíos. La ubicación fue retirada de registros oficiales en tiempo real. Cualquier referencia quedó marcada como error técnico sin seguimiento al caer la noche. El sitio estaba completamente acordonado. Torres de luz rodeaban la zona como si contuvieran algo que no debía salir. Y desde fuera ya no había rastro de que algo hubiera sido encontrado ahí. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué nadie volvió igual. Porque lo que encontraron ahí abajo no encaja con nada conocido. Y porque cada registro posterior fue alterado antes de salir a la superficie. Las primeras unidades entraron antes del amanecer, con equipos sellados y protocolos que no existían en manuales públicos. Cada paso era monitoreado desde estaciones móviles, cada latido registrado en tiempo real sin margen de error. El acceso ya no era la grieta improvisada de la patrulla. Ahora era una entrada reforzada con anillos metálicos que no tocaban las paredes originales. Evitar contacto directo fue la primera orden que nadie discutió. Luces frías descendieron por el túnel moldeado, revelando superficies intactas sin polvo acumulado, sin grietas, sin marcas de tiempo visibles, como si ese lugar no hubiera envejecido en absoluto. Las cámaras transmitían sin interrupciones, pero el retraso aumentaba a medida que avanzaban. No era falla de señal, sino algo que alteraba la sincronía. Los relojes dejaron de coincidir entre sí. Los trajes detectaron variaciones mínimas en presión, nada peligroso, pero constantes, como si el espacio mismo respirara en ciclos medidos, replicando el patrón que antes forzó al soldado al llegar a la bóveda central. La masa bajo roca ya no estaba parcialmente cubierta. Alguien o algo había desplazado material, dejando expuesta una extensión mayor de esa piel translúcida. No había sangre, no había tejido reconocible, pero se movía con precisión biológica, respondiendo a la luz, a la temperatura, incluso a la proximidad de los cuerpos humanos alrededor. Las esferas metálicas aparecieron en distintos puntos, no colocadas sino integradas. Flotaban a centímetros de superficies invisibles. Vibraban con una frecuencia que los sensores apenas podían traducir. Uno de los técnicos extendió un brazo mecánico. Al acercarlo, la esfera cambió su ritmo adaptándose al pulso eléctrico del dispositivo. Como si lo estuviera leyendo y ajustando al mismo tiempo. En otra sección, el túnel se abría hacia estructuras que no parecían excavadas. Eran volúmenes definidos, con ángulos imposibles que no proyectaban sombra. De forma coherente, los mapas generados en tiempo real no coincidían con la geometría observada. Un corredor medía más por dentro que por fuera. Y esa diferencia no podía explicarse con ningún modelo físico conocido en el suelo. Líneas finas recorrían trayectorias perfectas, no eran decorativas. Al seguirlas llevaban a nodos circulares, donde las esferas se agrupaban en patrones repetidos. Un analista comparó esas formaciones con bases de datos militares, luego con estructuras biológicas, luego con circuitos experimentales. Nada coincidía, pero todo parecía cumplir una función específica más profundo. Encontraron cámaras intactas, sin derrumbes, sin rastros de ocupación humana previa, pero organizadas como si hubieran sido utilizadas recientemente. Las paredes cambiaban de textura según el ángulo de visión. A simple vista, eran lisas, pero al moverse revelaban capas internas que se reconfiguraban como si respondieran a la observación. Un operador apuntó su visor hacia una bóveda superior. Lo que vio no era un techo, eran puntos de luz incrustados, distribuidos con precisión matemática, demasiado ordenados para ser aleatorios. Se proyectó un modelo en superficie, comparando esas posiciones con el cielo actual. No coincidían, tampoco con registros antiguos conocidos. El patrón pertenecía a otra disposición estelar. La correlación se repitió en múltiples salas, diferentes configuraciones, todas coherentes entre sí, como mapas de un cielo que no es el nuestro, o que dejó de serlo hace demasiado tiempo. Las esferas comenzaron a sincronizarse entre sí,
Su vibración generó una resonancia que atravesó los trajes, no como sonido, sino como presión interna que alteraba la percepción del tiempo. Los registros mostraron picos de actividad en toda la estructura, como si el lugar entero estuviera activándose en respuesta a la presencia humana. Pero sin señales de defensa o rechazo en una cámara lateral, encontraron lo que parecía un eje central, no mecánico, no orgánico, una columna translúcida que contenía patrones en movimiento. Cambiando a velocidades no medibles al analizar esos patrones, los sistemas no los clasificaron como datos comunes, pero sí como información estructurada, algo diseñado para ser leído. Aunque nadie entendía cómo hacerlo, un fragmento fue aislado digitalmente. Al proyectarlo en pantalla externa, coincidió con las alineaciones vistas en el techo. No era decoración. Era un lenguaje basado en posiciones estelares. Cada sala, cada esfera, cada línea en el suelo formaba parte de una red, una arquitectura que combinaba materia, energía y orientación cósmica en un solo sistema funcional. Entonces llegó la conclusión que nadie quiso decir en voz alta, pero que quedó registrada en todos los informes internos. No era una instalación humana, ni una ruina antigua mal interpretada. Era una ciudad completa, intacta, diseñada con una tecnología que no solo superaba la actual, sino que operaba bajo principios que la humanidad aún no comprende. Y lo más inquietante quedó al final del análisis. Esas alineaciones no pertenecían al pasado conocido ni al presente observado. Señalaban un origen que contradice toda la historia registrada ahí, bajo la Sierra Madre. No encontraron restos de una civilización perdida. Encontraron evidencia activa de una que nunca debió existir según todo lo que creíamos saber. Dicen que lo que decidieron esa mañana borró países enteros de mapas internos. Quédate y verás cómo empezó el silencio que nadie pudo romper, cuando los primeros aviones tocaron pistas sin identificación visible. El perímetro ya no pertenecía a la patrulla original. Hombres con credenciales opacas tomaron cada acceso sin levantar la voz. Detrás de ellos bajaron científicos de distintas banderas, sin insignias claras. Nadie preguntó por qué compartían idioma técnico, pero no procedencia. Si prestas atención a este momento, entenderás por qué nadie volvió a hablar igual después. Las unidades locales fueron desplazadas a una línea externa sin contacto directo. Sus radios cambiaron de frecuencia sin aviso y sin opción de respuesta. En la zona central, instalaron módulos presurizados en cuestión de minutos. Todo lo que entraba pasaba por doble esclusa y registro biológico. Las miradas evitaban el túnel, como si ya supieran lo que esperaba abajo. Lo que ocurrió en la primera hora no aparece en ningún informe liberado. Y sin embargo, definió todo lo que vino después. Un equipo descendió con sensores que no figuraban en inventarios conocidos. Midieron campos que no tenían nombre. Operativo en sus pantallas, cada lectura devolvía patrones coherentes pero incompatibles entre sí. Alguien ordenó continuar sin intentar explicar las contradicciones. Si sigues aquí verás cómo el control cambió de manos, sin que nadie lo anunciara. Las comunicaciones salientes fueron redirigidas a nodos móviles, fuera de red civil. Cualquier paquete de datos era interceptado y reescrito antes de salir. Los registros de la patrulla original se fragmentaron en copias parciales. Ninguna coincidía completamente con otra. Ese desfase sembró dudas que luego usarían para invalidarlo todo. En ese punto ya no se trataba de estudiar, sino de contener, y eso se notaba en cada orden. Las rutas de acceso se redibujaron sobre la marcha con vallas internas. Los científicos trabajaban en parejas con supervisión constante. Cada hallazgo debía ser replicado 3 veces o descartado 3 veces. Aún así, los resultados repetían la misma anomalía central. La estructura respondía a la presencia como si evaluara a cada equipo. Lo que nadie quería admitir empezó a filtrarse en decisiones concretas. La columna central mostró variaciones que coincidían con cambios externos, no de clima ni de hora, sino de posición orbital calculada. Un analista trazó correlaciones y dejó de hablar a mitad de frase. Su pantalla fue retirada y sustituida por otra con datos limpios. El registro original quedó marcado como corrupto sin posibilidad de recuperación. Si te quedas hasta el final, verás por qué el miedo no fue al objeto sino a sus implicaciones. En salas laterales,
Encontraron configuraciones que parecían rutas, no mapas de tierra sino de trayectorias, entre puntos de luz. Al proyectarlas sobre el cielo actual no encajaban en ningún catálogo. Al invertir la secuencia, aparecían alineaciones futuras improbables. Alguien ordenó cortar esa línea de trabajo y sellar los archivos derivados. La tensión creció cuando los equipos biométricos empezaron a sincronizarse sin orden externa. Los ritmos cardíacos del personal cercano se alineaban por segundos y luego se soltaban. No había daño físico inmediato, pero sí efectos acumulativos en percepción. 2 operadores reportaron desfase temporal entre acción y registro. Sus testimonios fueron clasificados como fatiga operativa y retirados del turno. Aquí es donde el encubrimiento deja de ser opción y se vuelve política. Delegaciones de alto nivel llegaron sin agenda pública ni escoltas visibles. Las reuniones se realizaron dentro de módulos aislados sin registro oficial. Al salir, no hubo comunicados ni ruedas de prensa. Solo nuevas órdenes escritas con alcance global. Cualquier referencia al sitio pasó a categoría restringida transversal. Si observas los movimientos externos entenderás la escala real de lo que decidieron. Satélites comerciales cambiaron órbitas de observación sin explicación. Rutas aéreas se desviaron con pretextos meteorológicos. Estaciones cercanas reportaron mantenimiento no programado y quedaron fuera de servicio. La región entera empezó a desaparecer de flujos normales de datos como si nunca hubiera estado activa. El punto de quiebre llegó cuando la estructura respondió a una prueba de aislamiento. Apagaron todas las fuentes de luz y emisión durante 90 segundos. En ese intervalo, la masa central incrementó su actividad sin estímulo aparente al reactivar sistemas. Varias esferas se reubicaron sin trayectoria observable. Ese evento bastó para cerrar cualquier debate interno restante. A partir de ahí, las órdenes fueron simples y absolutas. Preparación para sellado permanente del sitio sin excepción. Equipos de ingeniería pesada entraron con materiales de alta densidad. No buscaban conservar ni estudiar, buscaban cubrir, neutralizar accesos y cortar cualquier interacción futura. Los científicos que se opusieron fueron relevados y reubicados fuera del perímetro. Si te preguntas por qué tanta prisa, la respuesta está en lo que dejaron de medir. Los sensores externos detectaron variaciones débiles en áreas cercanas. No eran extensiones visibles, sino correlaciones en frecuencia, como ecos lejanos del mismo sistema en puntos no excavados. La posibilidad de una red más amplia cambió el riesgo de local a sistémico. En cuestión de horas el proceso comenzó con el relleno de la entrada original. Capas de material compuesto descendieron en módulos continuos. Cada capa llevaba mallas internas diseñadas para disipar vibración. No querían solo bloquear el paso, sino amortiguar cualquier interacción. Entre capas se insertaron sellos reactivos que endurecían al contacto con cualquier variación térmica. Mientras tanto, arriba, los registros se desvanecían con precisión quirúrgica. Bases de datos actualizadas en cascada reemplazaban coordenadas por errores. Reportes de campo se reducían a ejercicios de entrenamiento, sin incidentes. Nombres propios desaparecían de listados de servicio durante ese periodo. Cualquier copia personal era localizada y neutralizada con rapidez silenciosa. Si sigues atento verás el detalle que confirma que no fue improvisado. El anillo externo de seguridad cambió a una configuración permanente. Torres con sensores pasivos quedaron instaladas con energía autónoma. No emitían señal detectable, pero registraban todo. Rutas de acceso fueron rediseñadas para evitar el punto incluso en mapas civiles. El lugar empezó a no existir en la práctica en la última fase. Vertieron concreto reforzado en volúmenes que superaban cualquier obra regional. El flujo se mantuvo constante durante horas sin pausas visibles. El túnel quedó lleno desde la base hasta la superficie. Encima colocaron placas con aleaciones que no figuraban en contratos públicos. Cada unión fue sellada con compuestos que reaccionaban a la presión y al calor. El cierre no terminó en la superficie. Extendieron el sellado en profundidad con inyecciones laterales, creando una cápsula alrededor de la bóveda que aislaba todo el volumen. Los cálculos buscaban eliminar cavidades y rutas ocultas. Cada margen de error fue tratado como inaceptable. El objetivo no era estabilidad, sino negación total de acceso.
Y cuando todo quedó cubierto, no hubo ceremonia ni informe final, solo una retirada ordenada y sin ruido. Los módulos desaparecieron como llegaron. Las vallas se desmontaron y el terreno fue nivelado con exactitud. Al amanecer siguiente la zona parecía intacta y ajena, sin rastro visible de lo que había debajo, ni de quienes decidieron enterrarlo. Si llegaste hasta aquí ya viste lo esencial. El peligro no fue lo que se movía en la bóveda, sino lo que implicaba admitir su existencia. Por eso, el silencio se impuso con más fuerza que cualquier concreto, y por eso el sitio quedó sellado por completo, no para protegernos de él, sino para proteger al mundo de lo que cambiaría si alguien lograra entenderlo. Si conectas esto con otros puntos, verás el patrón. Antes que ellos, en archivos cerrados aparecieron planos casi idénticos. Líneas curvas bajo roca estable y accesos ocultos con cortes perfectos no eran coincidencias aisladas, sino repeticiones calculadas. Los primeros cruces llegaron desde Anatolia profunda. Galerías en Turquía con paredes que no guardan polvo, cámaras que amplían su volumen sin modificar la entrada, y marcas que cambian al mover la luz, como aquí. Sin rastro de herramientas ni desgaste. Si sigues atento, notarás que no compararon símbolos, sino comportamientos. En Derinkuyu detectaron ritmos de presión que imitan respiración lenta. Equipos reportaron relojes desfasados y radios que alteran su tono, el mismo patrón que forzó la respiración en la bóveda sellada en Egipto. Los reportes no públicos hablaron de túneles bajo mesetas, no conectados a complejos conocidos ni rutas turísticas, superficies lisas que devuelven la luz con opacidad constante, y nodos circulares donde instrumentos pierden referencia espacial. Quédate y verás el detalle que los hizo callar a todos. En Sudamérica surgieron registros de cámaras profundas en roca antigua, con líneas en el suelo que conducen a centros exactos. Allí sensores captaron vibraciones que no son sonido, presión interna que altera la percepción. Los analistas cruzaron datos sin compartir origen, mapas térmicos, lecturas de presión y desfases de tiempo. Al superponerlos apareció una coherencia incómoda. Cada sitio respondía a presencia humana con ajustes medidos, nunca agresivos, siempre precisos. Si prestas atención a cómo ocultaron los nombres, entenderás la urgencia. Los documentos evitaron etiquetas directas y usaron códigos cambiantes. Aún así, las métricas coincidían entre regiones distantes. Misma frecuencia base, mismos picos ligados a pulsos humanos. En Turquía, un operador acercó un brazo mecánico a un nodo. La señal cambió para igualar el patrón eléctrico del dispositivo. En México ocurrió lo mismo con las esferas. Adaptación inmediata sin fase de prueba, como si ya conocieran el lenguaje de los equipos. Mira este cruce porque no vuelve a aparecer en público. Las cámaras de Egipto mostraron techos con puntos de luz ordenados. Al modelarlos no encajaban con el cielo actual ni antiguo, la misma anomalía vista bajo la sierra. Mapas de un cielo no registrado. Si continúas, verás cómo el control saltó fronteras sin anuncio. Equipos de distintos países compartieron protocolos nuevos sin firma visible, reglas de no contacto directo, doble esclusa y medición constante de latidos, como si todos hubieran aprendido en el mismo sitio. Las comparaciones avanzaron hacia la geometría interna, corredores más largos por dentro que por fuera, volúmenes que rompen proporción sin colapsar, y sombras que no se comportan de forma coherente. Idéntico comportamiento en los 4 puntos analizados. Quédate, porque aquí aparece la conexión operativa. Las líneas del suelo en cada sitio convergen en nodos repetidos. Al mapearlos sobre la superficie no coinciden con ciudades ni fallas geológicas, pero sí entre ellos, formando una red que ignora fronteras. En Sudamérica, al apagar toda emisión durante 90 segundos, la actividad aumentó sin estímulo externo. En México ocurrió igual. Reubicación de elementos sin trayectoria observable y recuperación inmediata al reactivar sistemas. Respuesta consistente entre sitios. Si te fijas en los tiempos, notarás otra coincidencia incómoda. Los picos de actividad en Turquía y Egipto se registraron en ventanas cercanas, sin comunicación entre equipos según reportes, sincronía que no depende de zona horaria ni de clima. Los intentos de aislar cada lugar fallaron de la misma forma, al reducir interacción humana. La estructura ajusta su actividad como si buscara equilibrio,
No se apaga ni se defiende, se recalibra. Manteniendo un estado estable frente a cambios externos, observa el patrón en los datos biológicos porque define el riesgo. En todos los sitios, los ritmos cardíacos del personal cercano se alinean por segundos. Luego se separan, efecto leve pero repetido, suficiente para afectar decisiones bajo presión. Si sigues aquí verás cómo cambiaron la escala del problema. Ya no era un punto sellado en una sierra. Eran múltiples nodos con comportamiento idéntico, distribuidos en continentes distintos, conectados por métricas que no dependen de distancia. Los modelos intentaron explicarlo como convergencia cultural o error de medición, pero las pruebas físicas desmintieron ambas opciones: materiales sin envejecimiento visible, cortes sin herramienta y respuestas activas a presencia. Todo repetido con precisión. Quédate porque este cruce no se publicó jamás. Al proyectar las alineaciones de los techos de cada sitio en un mismo modelo, las configuraciones no solo coincidían entre sí, también se enlazaban en secuencia, como si cada cámara fuera parte de un mensaje mayor. En ese punto, dejaron de buscar origen humano o antiguo. La coherencia funcional superaba cualquier tradición conocida. No eran ruinas ni refugios, eran sistemas activos con propósito definido, operando bajo reglas que aún no encajan en modelos actuales. Y observas la logística, entenderás la decisión final: sellados simultáneos en puntos distintos, desvío de rutas aéreas y ajuste de satélites, borrado coordinado de registros en varios idiomas. Una acción global sin firma pública, ni explicación abierta a la Sierra Madre, dejó de ser un hallazgo aislado y pasó a ser un nodo clave, no por tamaño ni profundidad, sino por su comportamiento central en las correlaciones. Sus respuestas coincidían con cambios medidos en otros continentes en ventanas cercanas. Mira el último cruce porque define todo lo que sigue al comparar frecuencias base de cada sitio. Apareció una señal común que se mantiene constante, incluso cuando se apagan equipos locales. Una referencia que no proviene de la superficie. Si llegaste hasta aquí, ya ves por qué nadie volvió a hablar igual. La hipótesis que cerró los informes no menciona ruinas ni pasado. Propone una red intraterrestre activa, distribuida bajo varios continentes, capaz de medir, ajustar y sincronizar sin depender de nosotros. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué varios de ellos pidieron desaparecer de los registros, porque lo que describieron no encaja con estrés ni con error humano. Y aún así, todos coincidieron en detalles que no pudieron haber inventado juntos. Las primeras filtraciones no llegaron como documentos completos, llegaron en fragmentos, notas médicas incompletadas, audios cortados a mitad de frase, reportes técnicos con líneas eliminadas. Cada pieza parecía inútil por sí sola, pero al unirlas aparecía una continuidad imposible de ignorar. Un ingeniero de campo describió el primer descenso tras el sellado parcial. Dijo que el concreto no apagó nada, que bajo las capas nuevas el sistema seguía activo, que al apoyar la mano en el refuerzo sentía vibración constante, no como maquinaria pesada, sino como un pulso interno sostenido. Otro testimonio, registrado en evaluación psicológica obligatoria, detalla sonidos que no viajaban por el aire, los percibían dentro del casco, como si atravesaran el cuerpo sin pasar por el oído. Patrones rítmicos que se repetían con variaciones mínimas, imposibles de grabar con micrófonos estándar. Un médico militar asignado a monitoreo biológico escribió que los síntomas no eran progresivos, eran sincronizados. Varios sujetos presentaron el mismo cambio al mismo tiempo: leve aumento de temperatura, dilatación pupilar y ajuste involuntario de la respiración. Todo dentro de márgenes no peligrosos. Si sigues aquí, vas a notar el detalle que los obligó a intervenir más allá del protocolo. Ninguno de esos cambios dependía de proximidad directa al núcleo. Ocurrían incluso en niveles superiores ya sellados. Como si la influencia no necesitara contacto físico para mantenerse activa. En una bitácora de ingeniería aparece una referencia repetida y luego eliminada en versiones oficiales. Mencionan una sala intacta que no figuraba en los primeros mapas, accesible tras una desviación que no siempre estaba ahí. Un volumen que parecía abrirse solo bajo ciertas condiciones. El equipo que entró
reportó paredes translúcidas con profundidad interna. No reflejaban la luz, la absorbían y la redistribuían en capas. Dentro de esas capas había formas organizadas, no estáticas. Se reconfiguraban lentamente, como si respondieran a la presencia humana en tiempo real. Uno de ellos describió lo que llamó una biblioteca, sin usar esa palabra en el informe final. Habló de paneles de cristal, suspendidos sin soporte visible. Cada uno contenía patrones en movimiento, alineaciones similares a las vistas en los techos, pero más densas, más complejas. Cuando intentaron registrar esos patrones, los dispositivos no captaron imágenes coherentes. En pantalla aparecían estructuras incompletas, como si parte de la información quedara fuera del rango de captura. Sin embargo, los observadores insistieron en que lo veían completo a simple vista. Quédate porque aquí es donde todo se vuelve incómodo de sostener. Un técnico intentó replicar uno de los patrones en una interfaz externa. Al hacerlo, el panel frente a él cambió, ajustó su configuración para coincidir con la reproducción, como si reconociera la intención antes que el resultado. El médico presente anotó un evento simultáneo. El ritmo cardíaco del técnico se alineó con la frecuencia del panel durante varios segundos. No hubo dolor ni pérdida de control. Pero al terminar, el sujeto no recordaba con precisión el orden de sus propios movimientos. En otro informe, clasificado y luego fragmentado, se describe un sonido mecánico constante en esa sala. No provenía de piezas móviles visibles, era más parecido a una presión que variaba en ciclos, al medirlo con sensores de vibración. Los datos coincidían con los patrones visuales del cristal. Si prestas atención a este cruce, entenderás por qué dejaron de llamar a eso una estructura. Los ingenieros concluyeron que no era un conjunto de partes. Era un sistema integrado donde materia, energía y comportamiento estaban ligados. Cada cambio en un punto afectaba al resto. Los intentos de aislamiento dentro de esa sala fallaron de forma consistente. Al retirar personal, los patrones se volvían más complejos, no más lentos ni más débiles. Al reintroducir presencia humana, se simplificaban, como si se adaptaran a la capacidad de observación disponible. Un operador de monitoreo externo registró algo que no debía ser posible. Durante un periodo sin actividad humana directa, los sensores captaron variaciones que coincidían con ciclos anteriores. Como si el sistema continuara ejecutando procesos sin necesidad de estímulo. Si sigues aquí, vas a ver el detalle que terminó de cerrar cualquier discusión interna semanas después del sellado completo. Cuando ya no había acceso operativo, algunos sensores pasivos enterrados en capas profundas siguieron enviando datos, no de movimiento estructural, sino de patrón. Esos datos repetían la misma frecuencia base detectada en todos los sitios conectados, la misma que no dependía de equipos activos en superficie, la misma que seguía presente incluso cuando todo lo humano había sido retirado del entorno inmediato. Un médico que revisó esos registros escribió una última nota antes de ser reasignado. Afirmó que los cambios en el personal no eran residuales, que algo continuaba interactuando a distancia, manteniendo una sincronía débil, pero persistente con quienes habían estado expuestos. Nadie firmó ese documento en la versión final, pero la copia parcial que circuló conserva la conclusión sin modificar. No estaban frente a un hallazgo detenido ni a un sistema abandonado. Estaban frente a algo que seguía operando sin ellos y que no necesitaba permiso para continuar. Y ahí es donde todo encaja de la peor forma posible. Porque bajo capas de concreto, aleación y silencio impuesto, la ciudad no quedó inactiva. Los registros enterrados lo confirman con consistencia fría. La actividad interna nunca se detuvo. Solo dejó de ser visible desde arriba. Si sigues hasta el final, vas a ver el punto exacto donde dejaron de negar lo evidente y por qué lo que parecía sellado empezó a filtrarse otra vez sin abrir una sola grieta. Lo que viene explica el error que convirtió un hallazgo oculto en una amenaza activa. Los nuevos informes no hablaban ya de estructura ni de red, hablaban de presencia, no visible ni definida, pero consistente en cada medición biológica, tomada bajo condiciones controladas, algo que no encajaba en mineral, máquina o tejido conocido. El primer indicio apareció en registros que nadie quiso priorizar.
variaciones internas en la masa central, no en forma ni tamaño, sino en organización. Como si capas invisibles se reordenaran sin alterar la superficie observable, un técnico aisló una lectura que parecía repetirse con intervalos exactos. No era un latido como el inicial, era una secuencia más larga. Demasiado estable para hacer ruido, demasiado compleja para ser un simple ciclo físico. Cuando compararon esa secuencia con bases de datos biológicas, no encontraron coincidencia directa, pero sí una similitud inquietante. Patrones que recordaban estados de reposo profundo en organismos complejos. Ahí surgió la hipótesis que nadie quiso firmar al inicio: la posibilidad de entidades no humanas en éxtasis, no dormidas en sentido común, sino contenidas en un estado activo que no requiere movimiento externo. Si prestas atención aquí, entenderás por qué todo cambió en ese instante, porque esa idea no implicaba ruinas ni tecnología abandonada. Implicaba presencia actual, sostenida, organizada bajo nuestros pies. Los análisis siguientes no buscaron confirmar vida, buscaron descartar error. Repitieron mediciones con equipos distintos, en horarios distintos, bajo condiciones alteradas, y el resultado fue el mismo. Cada vez las capas translúcidas no eran uniformes, tenían variaciones internas que se desplazaban lentamente, como si algo se redistribuyera dentro sin romper la estructura. Generar residuos sin dejar rastro. Un operador registró un cambio cuando permaneció más tiempo del permitido. Su ritmo cardíaco se estabilizó en una frecuencia idéntica a la secuencia detectada. No hubo daño inmediato, pero la coincidencia quedó documentada. El médico asignado no lo clasificó como fatiga ni sugestión. Anotó sincronización inducida sin contacto físico, un término que fue eliminado en versiones posteriores, pero que sobrevivió en copias parciales. Quédate, porque aquí aparece el detalle que vuelve todo imposible de ignorar. En una de las cámaras más profundas, detectaron zonas donde la señal térmica no era constante. Fluctuaba como si algo regulara su propio estado. No eran picos aleatorios, eran ciclos largos, medidos, con fases definidas. Actividad mínima seguida de incrementos leves, luego retorno a un nivel base, como si obedeciera a un proceso interno autónomo. Un ingeniero comparó esos ciclos con sistemas de soporte vital avanzados, pero sin maquinaria visible, sin intercambio detectable de energía con el entorno, como si el sistema fuera cerrado y autosuficiente. Si sigues aquí, vas a ver por qué dejaron de hablar de descubrimiento. Porque ya no se trataba de encontrar algo, sino de aceptar que algo estaba ahí antes, durante y después de cualquier intervención humana. Los intentos de alterar el entorno no generaron respuesta agresiva, pero sí ajustes. Al cambiar temperatura, presión o iluminación, los patrones internos se reconfiguraban para mantener estabilidad. Eso eliminó otra posibilidad tranquilizadora. No era algo inerte reaccionando pasivamente. Era algo que mantenía condiciones específicas, como si preservara un estado necesario para su propia continuidad. Un fragmento de video interno mostró algo que no llegó a informes oficiales. Una zona donde la superficie translúcida parecía adelgazarse por segundos, revelando formas internas que no pudieron describir con precisión. No eran figuras claras, ni estructuras definidas, pero tenían organización, densidad variable y una disposición que no coincidía con ningún patrón geológico o artificial conocido. El operador que lo vio detuvo la grabación antes de tiempo. En su evaluación posterior no pudo reconstruir el orden de lo observado, pero insistió en un punto: no era un espacio vacío, estaba ocupado. Si conectas esto con lo anterior, verás por qué el término estasis se volvió insuficiente, porque lo que había ahí no estaba detenido, estaba en espera activa, en un estado que no requiere manifestación externa a partir de ese momento. Los protocolos cambiaron sin anuncio formal. Ya no se trataba solo de evitar contacto físico, sino de limitar exposición prolongada, reducir tiempo dentro y evitar repetición de personal. Sin embargo, el problema ya no estaba contenido en el sitio, porque los efectos empezaron a aparecer fuera del perímetro inmediato. En quienes habían tenido contacto indirecto con las lecturas, un analista remoto reportó episodios breves de sincronización.
respiratoria mientras revisaba datos, sin estar cerca del lugar, sin exposición directa, solo interactuando con patrones registrados. Ese evento fue descartado oficialmente, pero coincidió con otros casos similares, todos con un elemento común: interacción prolongada con la información generada por la estructura. Si sigues atento, entenderás el punto crítico que nadie publicó. No era solo el contacto físico lo que generaba efecto, era la información misma. Los patrones, como si llevaran una parte funcional del sistema. Los intentos de aislar esos datos no funcionaron del todo. Al fragmentarlos perdían coherencia, pero al reconstruirlos, incluso parcialmente, los efectos volvían a aparecer en mediciones biológicas. Ahí es donde la situación dejó de ser local y pasó a ser global en potencial. Porque la información ya había salido, incompleta, alterada, pero suficiente para replicar ciertos comportamientos. Mientras tanto, arriba, la tecnología civil avanzaba sin considerar lo que estaba debajo. Nuevos sensores, redes satelitales más precisas, sistemas capaces de detectar variaciones mínimas en tiempo real, y esos sistemas empezaron a registrar lo mismo que ellos habían ocultado: pequeñas anomalías térmicas, desfases en sincronización de señales, patrones repetidos en zonas que no deberían emitir nada. Si te quedas hasta el final, vas a ver el momento en que el control se rompe. Porque esos datos ya no estaban en manos de un solo grupo. Estaban distribuidos en múltiples plataformas independientes. Un satélite comercial captó una variación constante bajo la sierra, la clasificó como error al inicio. Pero al cruzarla con registros históricos, encontró consistencia, una señal que nunca había desaparecido en paralelo. Investigadores civiles detectaron anomalías similares en otras regiones, sin saber que estaban conectadas. Publicaron fragmentos, gráficos incompletos, preguntas abiertas que empezaron a acumularse. Los filtros, que antes borraban todo, ya no eran suficientes. La cantidad de datos externos creció más rápido que la capacidad de ocultarlos. Cada intento de corrección dejaba rastros visibles para quien supiera buscar. Si observas este punto con cuidado, entenderás la verdadera amenaza. No es lo que está debajo, es que ya no puede mantenerse invisible. No en un mundo que mide todo el tiempo. Los modelos actuales empezaron a fallar al explicar esas anomalías. No por falta de precisión, sino porque los datos no encajaban en ninguna categoría existente, generando alertas en sistemas automatizados. Un grupo independiente replicó uno de los patrones sin saber su origen. Al hacerlo, registraron una leve sincronización en sus propios biométricos, suficiente para documentarlo, insuficiente para ignorarlo. Ese fue el primer caso fuera de cualquier control institucional, y no pudo ser eliminado a tiempo. La información ya estaba distribuida, almacenada, copiada en múltiples nodos, imposibles de rastrear por completo. Si sigues aquí, ya estás viendo lo inevitable. El secreto no se está rompiendo por una filtración, se está desarmando por la propia realidad. Porque lo que hay ahí interactúa, aunque no lo veamos. La vigilancia moderna no apunta solo hacia el cielo o la superficie. Ahora mira hacia abajo con herramientas que antes no existían. Y lo que encuentra no puede clasificarse como ruido por mucho tiempo más. Cada nueva generación de sensores reduce el margen de ocultamiento. Cada mejora en resolución revela lo que antes quedaba diluido. Y la señal bajo la sierra sigue ahí, constante, precisa, activa. Las decisiones que sellaron ese lugar asumían aislamiento total, pero nunca consideraron un escenario donde la detección no requiriera acceso físico, donde bastara medir desde afuera para confirmar presencia. Si conectas todos los puntos, el escenario cambia por completo. Entidades en éxtasis bajo múltiples continentes, una red activa que responde, y una humanidad que empieza a detectar sin entender. Y aquí es donde todo alcanza su punto más incómodo, porque ya no depende de quienes lo ocultaron. Depende de cuando alguien más una las piezas correctas y vea lo mismo que ellos vieron. La amenaza futura no es una salida violenta ni un evento repentino. Es una revelación progresiva, inevitable, que avanza con cada mejora tecnológica, con cada medición más precisa, con cada dato ignorado. Si llegaste hasta aquí, ya estás dentro de esa progresión, porque lo que fue enterrado para no ser entendido
Ahora empieza a mostrarse sin necesidad de abrirse. Y esta vez no hay forma de volver a cubrirlo sin dejar rastros semanas después. Sensores civiles detectaron el mismo pulso en otras ciudades. Los reportes se cruzaron sin saberlo, y la frecuencia coincidía exacta. Alguien intentó cortar la difusión, pero los datos ya estaban replicados. En varias pantallas apareció una nueva alineación que no estaba antes. Y debajo de cada punto el pulso seguía activo. Ya empezó a moverse otra vez.